Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este lunes, 1 de abril, va a tener lugar en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, un encuentro con el escritor y editor venezolano Ben-Ami Fihman, quien va a presentar su reciente novela Segunda Mano, sátira agridulce de una sociedad venezolana que la historia está maltratando. Y precisamente para hablarnos de esta novela, pero también de su trayectoria como editor y periodista, Ben-Ami Fihman ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Ben-Ami. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme que cuente a nuestros oyentes que has nacido en Caracas en 1949, donde vas a empezar a estudiar literatura. Pero vas a venir a Francia para continuar tus estudios de literatura en la Sorbona, literatura francesa, por cierto. Y me gustaría que nos contases cómo fue para ti el descubrimiento de París. Imagino que tenías poco más de 20 años. Sí, poco más, unos 22. Fue en el año 71, tendría unos 23 años, 22 años. 21 años, por ahí, más o menos. ¿Cómo fue el descubrimiento? Puedo vincularlo a un acto casi sagrado, al ungimiento de mi paladar, que se produjo en una bodega, una tienda de vinos que quedaba a unos metros de la casa donde yo vine a vivir, donde alquilé un estudio. Era la Bonne Cave de Jean-Baptiste Chaudet. Y en esa época, en donde Chaudet, se podían tomar grandes vinos por copa a un precio razonable de 2 francos la copa. Y por mi boca entraron todos los paisajes de Francia y esa cosa extraordinaria, irrepetible, que es el vino francés. Y ahí creo que ahí aprendí a hablar francés gracias al vino, que catalizó un poco mi aprendizaje, y adopté pues rápidamente el francés como forma, como lenguaje, como manera de comunicarme con los parisinos. Te interesas por la literatura, por la gastronomía, por el vino, pero también por el cine. Vas a estudiar cine en Nueva York. ¿Es cierto que estudiaste con Martin Scorsese? Bueno, yo estuve en el curso, en la clase que dictaba Martin Scorsese de producción y dirección. Y más bien, es un recuerdo vívido porque me demostró mis fallas. Y no que me haya empujado a dejar la ambición por el cine, pero me marcó profundamente. Era una persona muy accesible en ese entonces y me orientó. Quizás el séptimo arte perdió una estrella, un Sí, gran ¿no? director, pero No creo. los amantes de la gastronomía y del vino te lo agradecen. Eres sobre todo recordado por tus legendarias crónicas gastronómicas, ahí en los años 80, en el Nacional, los cuadernos de la gula. Era una gula que traías de Francia, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, no, en realidad esa fue una especie de integración a la Venezuela de esa época, de los años 80. Me ofrecieron casi por casualidad ocupar ese espacio dominical de una crónica gastronómica y yo lo acepté a regañadientes, pensando que duraría un par de meses mientras encontraran a alguien con mayor Peso. sí, no, mayor afición o mayor capacidad, y duró 7 años, y me hizo popular en la Venezuela entonces, que era una Venezuela que tenía acceso sí, a los vinos de Europa. Había chefs de alto nivel. Sanderance tenía un restaurante en Caracas, Jacques Cañá. Y bueno, yo jugué un pequeño papel en ese escenario.
Fueron años de exceso esos 80 ahí en Venezuela. Y hablo de exceso porque es el nombre de la revista que dirigiste durante mucho tiempo. Sí, Exceso no tiene nada que ver con la gastronomía. Es una revista que nació en la ola de nuevas publicaciones que se generó tanto en Estados Unidos como en Europa a finales o a mediados de los años 80. Eh, Revistas como Spy en los Estados Unidos, Actuel en Francia, y esa innovación periodística que se tradujo en esas revistas en Europa y en Estados Unidos la encarnó Exceso en Caracas. Era periodismo de investigación, pero muy atrevido al mismo tiempo. Y se atrevió a violar algunos tabúes en, en lo que era práctica corriente en el periodismo venezolano. Y eso le dio fama e infamia, porque había mucha gente que se sentía vulnerada en sus páginas y nos valió conflictos de toda índole, no muy repetidos, porque la libertad de prensa era absoluta en esa Venezuela de los años 90, que fueron los de esplendor de exceso. Muchos lectores y muchos enemigos, Sí, entonces. sí, es más, yo llegué a tener un pequeño espacio en un programa de televisión que se llama Cómo ganar enemigos y conservarlos. Y en la revista al comienzo hubo una sección que se llamaba Cómo ganar enemigos y conservarlos. Y producía su efecto. La receta estaba no probada, pero resultó muy bien pensada. Hablando de enemigos, Benamí, el siglo XXI empezó mal para ti. Una juez de Caracas lanza un aviso de busca y captura contra ti por un asunto de un artículo publicado en una revista, ¿no? Sí, correcto. En ese sentido anticipamos en carne propia y contra nuestro deseo y nuestra voluntad la política de censura oblicua que iba a ser una de las características del régimen de entonces, que está todavía vigente, y es la de usar como instrumento de censura los juzgados, los jueces, las demandas, eh, para acallar a los medios, sobre todo teniendo un control del Poder Judicial como llegó a tenerlo el régimen. ¿Te imaginabas en aquel entonces que casi 20 años después habría un éxodo masivo de venezolanos Y de y periodistas de periodistas? y de medios silenciados. No. Si lo hubiera imaginado, no me habría quedado todavía tantos años en Venezuela ejerciendo el oficio y dando la pelea y ganando batallas y perdiendo otras, ¿no? En tus crónicas y libros nos hablas de una élite venezolana que con Chávez, a pesar de todo, no perdieron sus privilegios, ¿no? ¿O sí? Bueno, no sé qué llamas tú privilegios. Sí, perdieron muchos privilegios, privilegios de figuración en primer lugar y privilegios políticos seguramente también, y fueron lesionados. Pero no, el régimen de Chávez no se caracterizó por la brutalidad con que actuó, por ejemplo, la Revolución Cubana, en la que ese mundo desapareció. De la noche a la mañana, en breve tiempo, ¿no? Aquí no, aquí prolongó su vida hasta hoy. Ese mundo que reflejó la revista Exceso muy a menudo, se transpone en esta última novela, en la que en el año 14 un grupo de exilados, de peculiares exilados, porque es un exilio un tanto dorado, no es un exilio trágico como el actual,
que es éxodo masivo de pobres que salen de Venezuela a pie. No, estos salen o salían y salieron en avión y iban y venían, conservaban casas en Venezuela y tenían apartamentos, digamos lo que llaman pied-à-terre aquí, en otras partes, o iban a grandes hoteles y prolongaron parte de su brillo. Pero el brillo del que gozaban en las páginas sociales, por ejemplo, las crónicas mundanas de la Caracas del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, había desaparecido. Y ellos me lucen de alguna manera como casi mercancía de segunda mano, como trajes usados. Y eso es un poco lo que quiere decir el título, pero no exclusivamente. También hay una autocrítica porque yo eché manos de materiales que había publicado yo en exceso, información que me sirvió para construir los personajes que desfilan por esa novela satírica y yo diría que cómica en muchas de sus escenas. Yo te diría que uno puede pensar en el cine de Fellini, con sus excesos justamente, o incluso esa película que estuvo de moda, o que ganó un Oscar en los años en que transcurre la novela, La Grande Bellezza, que obtuvo un Oscar, como acabo de decir, y donde se describe el equivalente de esa clase, y no exclusivamente, en la Roma de hoy, que ya no es la Roma de Fellini. También una Roma en cierta medida de segunda mano. Basta ver la suciedad que se ha abatido sobre la antigua capital del mundo. Ben, en alguna entrevista has dicho que en tu libro no hay nostalgia, sobre todo. No. ¿Es cierto eso? ¿No hay una No, pequeña, un ápice? los personajes sienten nostalgia de un mundo perdido, pero primero que la nostalgia en Venezuela es un sentimiento al que se sobrepone el venezolano muy rápidamente a través del humor. Y, por ejemplo, en la desgracia que describen los personajes en esta novela, en la que se autocolocan, el chiste surge de inmediato como antídoto de la nostalgia. La nostalgia en Venezuela es efímera, se marchita muy rápido. Quizás debido al magnífico clima, ¿no? Seguramente. De la costa. Estamos hablando de Fellini. La situación de la Venezuela actual es un poco feliniana también, con un presidente en el poder, otro de paseo, de paso. Sí, es más bien, a mí me hace pensar más bien en otro escritor, bueno, otro artista, un dramaturgo y novelista, Alfred Jarry. Y Alfred Jarry creo yo que ha atravesado la Venezuela del siglo XXI de cabo a rabo. Nosotros fuimos presididos y seguimos siendo por otra forma de rey Ubú. Yo creo que Chávez fue un gran rey Ubú con grandes presupuestos para a lo mejor no solamente acabar con su país, sino con parte del continente. El rey Ubú precisamente decía merdre, en vez de decir la otra palabra que no voy a mencionar. ¿Habría que decir merdre también en Venezuela? Sí, yo Algunos creo que gobernantes. vivimos en esa sustancia. Nuestra vida se hizo excremencial desde hace mucho tiempo. Y no es una metáfora ni una casualidad que una de las crisis por las que pasó Venezuela recientemente no es la del papel periódico, que esa la vivimos hace tiempo y es una manera de controlar a la prensa, sino el papel toilette. Yo no sé si tú recuerdas que en un momento dado escaseó en Venezuela y que hubo que importarlo de urgencia, no sé si de La Habana o de cuál de los aliados del gobierno actual. Sí, eso no es, no es una metáfora ni una boutade a los Jarry. Merdre, alors.
Cuéntanos, hablando de la presentación este lunes en la Maison de l'Amérique Latine de tu libro Segunda Mano, me imagino que debe ser importante para ti. Lo has presentado ya en Madrid, pero París, muchos de tus libros los has escrito aquí, en París. Sí, bueno, es importante sobre todo porque la desaparición de las librerías de lengua castellana, de lengua española, sobre todo latinoamericanas, en fin, en todas las librerías de lengua española de París, en todos los tiempos, la literatura latinoamericana tuvo un lugar importante. Esa desaparición hizo que hasta ahora los últimos libros que publiqué, La Quimera del Norte, El Espejo Siamés, no hayan circulado en Francia, no hayan circulado en París, y la fortuna de que se haya instalado hace, no sé si unos 3 años, una pequeña librería llamada Cienfuegos en París, me dio la idea de que quizás era la oportunidad para dejar de ser un fantasma entre mis amigos escritores de París que se iniciaron al mismo tiempo que yo, son escritores franceses, en los años 70 en París, y poder dejar de ser invisible ante ellos como escritor. En esta ocasión yo espero, por ejemplo, entre los varios invitados franceses está Georges Olivier Chateaurenaud, que va a presentarme y que habla justamente en un libro reciente del Quartier Latin literario de los años 60-70, y entre las personas que menciona, me menciona a mí. De ahí me vino la idea de invitarlo a esa presentación como animador casi, porque me va a introducir a mí a un público francés que no sabe quién soy. Yo desaparecí de la escena hace muchos años, escena en la que ocupé un puesto mínimo, pero un puesto de todas maneras con una revista llamada L'Œil du Golem, que en su época, y eso era una consagración, tuvo los honores de 4 segundos o 30 en el programa Apostrophe durante el Festival de Voyage. Y estaba Roger Caillois, que se expresó muy elogiosamente de esa revista. Desde entonces, salvo por el costado el costado periodístico, mejor dicho, yo no aparecía por acá. Y esta es la oportunidad de reencontrarme con esos amigos y con un público venezolano que quizás me conoce de oídas, pero que tiene tiempo alejado del quehacer literario en Venezuela, ¿no? Donde yo todavía, en el año 2011, publiqué una antología de relatos, y bueno, eso me conmueve, por supuesto, y estoy ansioso de que llegue el próximo lunes. Este lunes es 1 de abril, aquí en Francia, tú lo sabes bien, se celebra el Poisson d'Avril, el pez de abril, que es el equivalente de los Santos Inocentes. Exacto. No es una broma, vas a presentar el libro realmente. No, pero todo puede ocurrir hasta que se suspenda el acto. ¿Quién sabe? Pues ya lo saben. Tienen la oportunidad este lunes 1 de abril en la Casa de América Latina aquí en París de asistir a la presentación del libro de segunda mano de Ben-Ami Firman. Muchísimas gracias, Ben, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito. Que tenga lugar esta presentación el 1 de abril ahí en la Casa de América Latina. Y permíteme también dar las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes están al mando de los controles de la realización de este programa, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en Venezuela, gracias a una cadena de televisión internacional uruguaya que se llama Canal U en Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.